Sí, ingeniero. Bien. A ver, jóvenes, mi intención, como ya les manifesté más de una vez, es dar clases presenciales, pero por algún motivo que desconozco, cierran a las 6 de la tarde, es así, ¿no es cierto? Ya, tienen que hacer un esfuerzo porque vayamos a clases presenciales, pero la gestión la tienen que hacer ustedes. Si seguimos así, yo estoy obligado a avanzar, no queda otra, lamentablemente. Bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla compartida? Sí, ingeniero. Se ve. Sí, ingeniero, se ve. ¿Se ve la pizarra? Se ve, ingeniero. Ya, apaguen sus... Hay uno que tiene dos dispositivos encendidos, por eso hay eco. Quizás está con la computadora y con el celular. Bueno, jóvenes, empezamos con propiedades físicas de los fluidos. Ven la pizarra, ¿no es cierto? Sí. Bueno, propiedades físicas de los fluidos. Bien, vamos siguiendo el apunte. Bueno, ¿qué es un fluido? Vamos con la definición de fluido. Bueno, un fluido, jóvenes, esencialmente es algo, parece una redundancia, pero no lo es algo que fluye. Es decir, es materia que se deforma con facilidad. Bien, que la propiedad es deformabilidad. Y hay deformación con facilidad. Y se deforma ante tensiones tangenciales. Ante tensiones tangenciales. Es decir, que si ustedes tienen un recipiente como este, y aquí tienen el fluido, y aplican una tensión tangencial tau, como esta, el fluido se deforma con facilidad, se deforma ante la mínima tensión tangencial. Pero si ustedes tienen el fluido así y le aplican una tensión normal, sigma, aquí la deformación es mucho menor. Entonces, un fluido tolera tensiones normales y se deforma ante tensiones, se deforma ante la mínima tensión tangencial. ¿Se entendió? Sí. Entonces, si ustedes aplican una tensión tangencial, la deformación es inmediata, con el mínimo esfuerzo. A diferencia de los que hicieron el curso de mecánica racional, a diferencia de lo que sucede con un cuerpo rígido. En un cuerpo rígido, uno tiene un cuerpo, uno tiene infinitas partículas y las partículas están vinculadas con la condición cinemática de rigidez, es decir, la distancia entre dos puntos I y J se mantiene constante para todo tiempo. O sea, hay constancia, es rígido, mientras que un fluido es esencialmente deformable ante tensiones tangenciales. Bien, esencialmente es esa la definición de fluido. Entonces, es un conjunto de partículas. ¿Cuántas partículas? Infinitas partículas. Tenemos un sistema de partículas, cuántas, infinitas, que se deforman. Esencialmente es un sistema deformable ante la aplicación de tensiones tangenciales, ¿no? Y toleran bastante bien las tensiones normales. ¿Se entiende? Sí.
Bien, ahora, ¿qué es un fluido ideal? Vamos avanzando con el concepto. Bueno, un fluido ideal cumple con ciertos requisitos básicos. Un fluido ideal. Un fluido ideal, ¿no?, cumple con varias condiciones. Primero, es un medio continuo. Segundo, es isótropo. O sea, un medio continuo, que significa que a nivel macroscópico existe continuidad. No interesan las discontinuidades que aparecen a nivel molecular o atómico, no interesan. No vamos a estudiar la mecánica de fluidos, no ingresa en el estudio a nivel atómico o molecular, sino que trabaja a nivel macro, ¿de acuerdo? A nivel macro. Entonces, es un medio continuo, hay continuidad de la materia, ¿no? O sea, uno toma el elemento y hay continuidad absoluta. Basta con ver un recipiente con un líquido, hay continuidad. Ahora, por supuesto, si uno toma un microscopio y empieza a ver lo que está pasando, uno va a empezar a ver las moléculas y los átomos, y ahí ya no. Pero no nos interesa ese nivel de análisis. Es isótropo, es decir, tiene las mismas propiedades en las tres direcciones. Si uno considera la propiedad, la densidad, por ejemplo, en un punto, la densidad en X es igual a la densidad en Y y es igual a la densidad en Z. Es isótropo. Si uno considera una concentración, por ejemplo, la viscosidad, ya veremos, en X, la viscosidad en Y, la viscosidad en Z, es isótropo. ¿Qué significa que es isótropo? Que las propiedades en un punto determinado son las mismas en todas las direcciones. Pero además, lo más importante para la definición de fluido ideal es que su viscosidad es nula. Este símbolo mu es la viscosidad, es nula. Es decir, fricción nula. Es una aproximación, por eso se dice que es ideal. Fricción nula, ¿no? Y Rho, la masa específica, que ya veremos más adelante con mayor detalle, que es la masa por unidad de volumen, es una constante, es incompresible. Y esas son las características de un fluido ideal, ¿no? Entonces, básicamente, se habla de un medio continuo, homogéneo, es decir, me estaba olvidando aquí de la condición de homogeneidad, homogéneo. O sea, ¿qué significa homogéneo? Que las características del fluido son las mismas en toda la masa. No es que aquí tengo una densidad y aquí tengo otra, o aquí otra, no, la densidad en toda esta zona es la misma. Entonces, homogéneo, un medio continuo, isótropo, ¿no? Eso es en general, pero de manera particular, para que cumpla la condición de que es ideal, su fricción es nula, o sea, la viscosidad es nula, y la masa específica, su densidad, es constante, es incompresible. ¿Se entendió la definición? Sí. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. ¿Qué significa la mecánica de fluidos y qué significa la hidráulica? Entonces, los fluidos, la mecánica, como ustedes saben, es una rama de la física. Es una rama de la física. Bueno, y es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, el movimiento de partículas. En este caso, estudia el movimiento de fluidos. La mecánica de fluidos estudia el movimiento de los fluidos y tendrá una rama que es la estática de fluidos, habrá la cinemática de fluidos y habrá la dinámica de fluidos. Entonces, y un fluido en general puede ser un líquido o puede ser también un gas. Es genérico. Los líquidos y los gases son fluidos, ¿no? Y adquieren
la forma del recipiente que los contiene. Es decir, si ustedes meten un gas en un recipiente esférico, ese gas adquiere la forma del recipiente esférico. Si ustedes ponen un líquido en un reservorio que es un paralelepípedo, adquiere la forma del paralelepípedo. Si ponen el líquido en un reservorio que es cilíndrico, adquiere la forma del cilindro. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Bien, entonces la mecánica de fluidos estudia el movimiento de los fluidos, estática, cinemática y dinámica de los fluidos, entiéndase líquidos y gases, y líquidos, todos los líquidos, el agua, aceites, ¿no? Y así siguiendo. Y los gases, todos los gases, el aire, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los distintos óxidos de nitrógeno, es decir, todos los gases, bien, todos los gases. Y la hidráulica, jóvenes, en realidad la hidráulica es un caso particular de la mecánica de fluidos. Ustedes tienen la mecánica de fluidos y aquí tienen los líquidos. Y aquí tienen los gases. Y dentro de los líquidos tienen el agua. Entonces, la mecánica de fluidos del agua se llama hidráulica. ¿De acuerdo? Y la mecánica de fluidos del aire en particular, se llama aerodinámica. ¿Se entendió? Sí, Inge, lo acepta a un compañero, por Bien, ¿se entendió hasta aquí? sí, Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, jóvenes, complicado así. ¿Qué hora es? Ya son las 1:15. Bien, ahora vamos a definir la masa específica. Bueno, si uno toma un elemento de fluido como este, un diferencial de volumen, esta letra es volumen y esto es velocidad, esto es volumen, y tiene un diferencial de masa, ¿no? Entonces este diferencial de volumen será un diferencial de X por un diferencial de Y por un diferencial de Z. O sea, si esto es Z, esto es X, y esto es Y, el paralelepípedo, el cubito de referencia, tendrá un diferencial de Z, que será esto, un diferencial de Y, que será esto, y un diferencial de X, que será esto. Entonces, el diferencial de volumen vale diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Entonces, la masa específica, ρ, se define como el delta M, la masa por unidad de volumen. Y si uno toma el límite para el delta B tendiendo a 0, del delta M sobre el delta B, uno tiene la definición precisa de masa específica. Es decir, ρ es igual a diferencial de masa sobre diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, esta masa específica, ¿qué unidades tiene? kilogramos. Las unidades de la masa específica son unidades de masa por unidad de volumen. En el sistema internacional, o en el sistema metro, kilo, segundo, será kilo por metro cúbico, kilo masa. Y en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, será gramo por centímetro cúbico. Bien, bueno, básicamente eso. Ahora, esta densidad, en el caso más general, no es una constante. La densidad es una función de dos variables fundamentales, la presión y la temperatura.
Bien, no hay que olvidarse que la densidad es una función de la presión y de la temperatura, como han estudiado ustedes ampliamente en termodinámica, ¿no? Deberían haberlo hecho. Entonces, es una función de la presión y la temperatura. Bien, ahora, como la mayoría de los procesos que se dan en mecánica de fluidos son a presión atmosférica, ¿no? P igual P atmosférico, entonces uno en general considera que la densidad es una función de la temperatura. Pero no hay que olvidarse que también puede ser función de la presión. Y si uno grafica, por ejemplo, para el agua, la densidad en función de la temperatura, el gráfico es así, ¿no? Bueno, aquí tiene un máximo que es a 4 grados centígrados. Bien, para el caso del agua, bueno, en realidad no es 4, es 3.98. Bien, bueno, eso es. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Siempre tengo la misma voz, jóvenes. Y tengo, ¿cuántos alumnos tengo? Tengo 45. Ya, ¿todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si uno avanza, uno puede definir el volumen específico como la inversa. Fíjense, masa específica, densidad o masa específica, masa, fíjense, masa específica. Específica, ¿qué significa? Masa específica por unidad de volumen. Ahora uno dice, bueno, el volumen específico, esta letra griega, psi, esto es rho, psi. Entonces, volumen específico. Entonces será el volumen por unidad de masa. La inversa. Entonces, psi es igual a 1 sobre rho. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, si rho tenía unidades de kilo por metro cúbico, esto será metro cúbico por kilo. O en el sistema CGS, centímetro cúbico sobre gramo. ¿Se entiende? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí, ingeniero. Bien. Sí. Ahora vamos un paso adelante. Peso específico. El peso específico. Bueno, el peso específico lo vamos a definir con la letra griega gamma. Y así como la masa específica, rho, vale masa por unidad de volumen, el peso específico vale peso por unidad de volumen. Entonces será peso por unidad de volumen. Pero ustedes saben que el peso es mg por definición de peso. O sea, peso es una fuerza en particular, una de las tantas que hay. ¿Y qué es esa fuerza? Es la fuerza con que la Tierra atrae ese cuerpo por unidad de volumen. Entonces, si uno considera hipótesis, estamos suponiendo hipótesis que G es una constante, entonces nos queda que G por dmm rho, y esto es rho, o sea que el peso específico es la masa específica por la gravedad. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Ahora, Sí. ¿qué unidades tiene gamma? Bueno, las unidades de gamma son unidades de peso sobre unidades de volumen. En el sistema metro, kilo, segundo, será newton por metro cúbico. Y en el sistema CGS será dina por centímetro cúbico. Y una unidad múltiplo muy común es el K minúscula kilonewton por metro cúbico o meganewton por metro cúbico. Bien, ahora, aquí hicimos una hipótesis, que rho es una constante, pero ustedes saben, lo hemos estudiado ampliamente en mecánica racional, G no es una constante. Si uno tiene la Tierra, ¿no es cierto? Entonces,
y esto es así, entonces uno tiene aquí el cuerpo y la masa que atrae, y esta es la latitud. Entonces G es una función de dos variables. Por un lado, la altura, H, y por otro lado, la latitud. Eso ya ha sido ampliamente estudiado. Y la expresión que mejor aproxima a eso la tienen en el apunte. Entonces ustedes, dependiendo de la latitud, la gravedad es máxima en el polo y es mínima en el ecuador. Y cuando H tiende a infinito, ustedes saben que a medida que uno se aleja, la gravedad vale 0 y es máxima en contacto con la Tierra. Bien, su valor referencial es 9,86. El valor promedio, el valor referencial es 9,86 metros por segundo cuadrado. Bien, bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí. ¿Van siguiendo el ingeniero. apunte? ¿Se entendió, ingeniero? Y van Sí, siguiendo el apunte. Los que tienen Sí, el ingeniero. apunte impreso lo tienen servido. Los que no imprimieron, ¿qué quieren que yo haga? Compresibilidad. Compresibilidad. Bueno, si ustedes toman que ρ es masa por volumen, o sea, perdón. Rho es masa sobre volumen, es decir, la masa se puede expresar como ρ por B, sin entrar en consideraciones del diferencial. Ahora, si hacemos el diferencial, es el diferencial de un producto, es ρ diferencial de B más B diferencial de ρ. Ahora, como la masa es una constante, si asumimos que para un elemento de análisis de diferencial de masa y diferencial de volumen, ¿no? Con una densidad, y asumimos que la masa es una constante, con m igual constante, entonces este diferencial, el diferencial de una constante, es 0. Es 0. Entonces queda que ρ diferencial de B es igual a menos B diferencial de ρ. O sea que diferencial de B sobre B es igual a menos diferencial de ρ sobre ρ. Bien, es eso básicamente. Es eso. ¿Qué significa esta expresión, jóvenes? Que el incremento de la densidad es igual y opuesto al volumen. O sea, si la densidad aumenta, el volumen disminuye, porque es opuesto. Entonces, miren cómo se lee esta expresión. Vamos a escribirlo al revés. De ρ a ρ es igual a menos de B a B. El incremento de la densidad, esto es positivo, respecto de la densidad inicial, respecto de este valor, es igual y opuesto al cambio del volumen respecto del volumen inicial. O sea que si la densidad aumenta, piensen en un cubo así, si se hace más denso, ¿no? Rho aumenta, disminuye el volumen, porque es igual y opuesto. Si el volumen aumenta, la densidad baja. ¿Se entendió la lectura? Bueno, y si ahora se asume que el cambio, si uno toma un elemento de volumen, como este, un volumen y su diferencial de volumen, y uno dice que el diferencial de volumen, el cambio en el volumen es proporcional al volumen y al cambio de la presión, porque va a cambiar el volumen por el cambio en la presión por un diferencial de P. Entonces uno puede decir que el cambio del volumen respecto del volumen inicial es proporcional. Esto significa proporcional. Como ustedes deberían saber desde colegio o de física básica, proporcional, ¿qué significa? Que si el uno aumenta, el otro aumenta. Y inversamente proporcional, el uno aumenta, el otro disminuye. En este caso, ¿no? Es proporcional. Si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿no? Entonces, necesariamente, pero hay proporcionalidad. Entonces, proporcionalidad opuesta. Entonces, uno dice que para eliminar la proporcionalidad, uno dice que el diferencial de B sobre B es igual y opuesto, y alfa pasa a ser el coeficiente de compresibilidad. Listo. Y esta es la expresión general.
Entonces, fíjense, como este elemento no tiene dimensiones, alfa, ¿qué dimensiones tiene? Alfa, que es el coeficiente de compresibilidad, es el coeficiente de compresibilidad, ese coeficiente de compresibilidad, ¿qué unidades tiene? Fíjense, tiene unidades de dB sobre B, que es esto, dividido diferencial de P. El menos me interesa para el análisis. Esto no tiene dimensiones, el volumen sobre volumen es sin dimensiones. Y aquí tengo presión, unidades de presión, Newton por metro cuadrado. O sea que las unidades del coeficiente de compresibilidad son metros cuadrados sobre Newton. Inversa de la presión. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero. Ahora, la compresibilidad es diferente en líquidos y en gases. No es la misma. No es lo mismo la compresibilidad en un líquido, el análisis de la compresibilidad en un líquido que en un gas. Entonces, empecemos analizando la compresibilidad de un líquido. Compresibilidad de un líquido. Compresibilidad de un líquido, ¿no? Entonces, la compresibilidad de un líquido, ¿qué nos dice? Bueno, cumple con esta. ¿Qué pasó aquí? Están ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la compresibilidad de un líquido, jóvenes, se cumple con la condición de un líquido. Cumple con la condición de que el cambio del volumen respecto del volumen inicial es igual y opuesto al cambio de la presión. Cumple con esta condición. Y ahí tienen valores de alfa. Fíjense que las unidades son inversas de la presión. Para el agua, la glicerina, el mercurio. Y el coeficiente de compresibilidad, nuevamente, igual que la densidad, igual que el peso específico, es una función de la presión y la temperatura. En el caso de esto es función de la presión y la temperatura, y esto es función de la presión, la temperatura y de la gravedad, porque también aquí juega la gravedad. Bien, bueno, no hay mucho que más. Entonces, fíjense cómo tiene la variación, si uno grafica la compresibilidad alfa con la temperatura, tiene curvas, es una función de dos variables, entonces hay una representación paramétrica en curva de nivel como la que tiene en el apunte. Bien. Para eso sirve la representación paramétrica en curvas de nivel que estudian en cálculo 2, ¿no es cierto? Ahí está. Tienen un típico ejemplo de una función en dos variables que tiene una representación paramétrica con curvas de nivel. Ahora, en el caso de la compresibilidad de los gases, el análisis es un poquito más detallado y a esto, si quieren, pueden ir anotando en la hoja en blanco o saquen una hoja y anoten. En la compresibilidad de los gases, para completar el apunte. En la compresibilidad de los gases, ¿qué es lo que uno tiene? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los gases cumplen con los gases ideales. Vamos a empezar asumiendo el caso de un gas ideal. Bueno, y un gas ideal, la relación presión-volumen, depende de cómo es el proceso, si es isotérmico, isobárico, isocórico. Ustedes lo han estudiado en termodinámica. Vamos a hacer un repaso rápido. Y se empieza con la ley de Boyle-Mariot. O sea, ¿qué hizo Boyle-Mariot? ¿Qué hicieron Boyle-Mariot? Tomaron un recipiente, ¿no?, de un volumen determinado y le aplicaban la presión y medían el volumen a temperatura constante. Entonces, un proceso isotérmico a temperatura constante. Y graficaron la presión con el volumen. ¿Y qué les dio? Les dio unos puntitos así. Entonces se dieron cuenta que esto variaba y los puntitos les dieron así. Y esta es la ecuación de una hipérbola, jóvenes. Es una hipérbola, si ustedes van al cálculo tradicional, es una hipérbola equilátera así. ¿Se acuerdan de la hipérbola equilátera? Así. Esto es Y,
Esto es X, una hipérbola equilátera, así y así. Solamente que la rama negativa no nos interesa, solamente interesa la rama, el cuadrante positivo. Entonces, esta variación es hiperbólica. ¿Y qué significa que sea hiperbólica? Bueno, esta ecuación es I igual a A sobre X. Entonces, P será una constante sobre B. O sea que P por B es una constante. La clásica ecuación de Boyle-Mariotte para la condición T constante. ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo lo entendieron, jóvenes? Sí, genial. Bien. Unos años después, Gay-Lussac agarró y dijo, ¿y qué pasa si varía la temperatura? Entonces, Gay-Lussac hizo la misma experiencia de Boyle-Mariotte. Graficó P con B y le dieron curvas paralelas. Le dieron así. Y esto es para una T1, una T2, una T3. Entonces el tipo agarró y graficó la temperatura, graficó la constante. Aquí tenía P por B igual a una constante 1. Aquí tenía una constante 3. P por B igual a una constante 2. Y aquí tenía P por B igual a una constante 1. Entonces grafica la constante con la temperatura. ¿Y qué le da? Le dan unos puntitos así. Le da una recta. Le da una recta. ¿Y cuál es la ecuación de la recta? Bueno, es I igual a M por X, porque no tiene ordenada al origen. O sea, la constante vale, la tangente de este será M, otra constante estrella, será una constante estrella por T. Entonces el tipo agarró y vino y hizo esto. Dijo, P por B es una constante, esta constante, ¿la ven? Que vale una constante estrella por T. Y se tiene la ley de Gay-Lussac, porque si de aquí sacamos P sobre T, es una constante estrella. Es lo que se llama la ley de Gay-Lussac. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, y luego, más adelante, tomaron distintos gases. Tomaron aire, tomaron dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno, distintos gases, y esto iba cambiando. Y también iba cambiando con la masa. Entonces analizaron la variación de la constante estrella con un parámetro particular, con el número de moles, con N. El número de moles es la masa dividido el peso molecular del gas. Entonces graficaron con el número de moles y les dio, otra vez les dio una línea, una recta. Entonces, ¿esto qué ecuación tiene? Una constante que va a ser igual a esta constante estrella por el número de moles. Entonces, si uno sustituye aquí, uno tiene que P por B sobre T es igual a esta constante, perdón, esta constante estrella es al revés. Es así. Así. Y resulta que esta constante ya es una constante constante, o sea, es la recontra constante, ¿no? Y es lo que se llama la constante universal de los gases, R por N. Y se llama universal porque es así que es constante, ¿me entiendes? Es curioso como uno dice P por B constante, constante, pero es una constante que varía, y es una constante que varía, bueno, resulta que esta no varía más. Entonces, uno tiene la ley de los gases ideales que dice que P por B sobre T es igual a R por N, o que P por B es igual a NRT. La ley de los gases ideales, que define la compresibilidad de los gases para procesos isotérmicos. O sea, si T es constante, es un proceso isotérmico. Si B es constante, es un proceso isocórico, como ustedes saben de termodinámica. Y si P es constante, es un proceso isobárico. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Entonces,
P por B es igual a nRT. Isotérmico. Si T es constante, entonces queda P por B, como T es constante, vamos a escribirlo aquí. T constante, R constante y la masa constante, entonces queda P por B igual constante. Isocórico, B constante, este constante. Entonces, R constante, N constante, o sea, masa constante, entonces nos queda que P sobre T es constante, o sea, este con este y este pasa aquí porque es constante. Isobárico, P igual constante, R constante, N constante, y isobárico nos da que B sobre T es igual constante. ¿Se entendió? ¿Y qué significa que es constante? Ah, muy bien, que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Eso significa, o B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Se entendió? Y si uno tiene un caso general, ¿no? Por ejemplo, Gay-Lussac, P por B sobre T, P1, 1 y 1 es igual a P2, B2 sobre T2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, y la compresibilidad de los gases está gobernada por esta ecuación. Ahora, estos son los gases ideales, pero como ustedes saben, para un gas real se cumple la condición que P por B es igual a Z NR T, donde este es el coeficiente corrector, el factor de ajuste, que es una función de la relación entre la temperatura sobre la temperatura crítica y la presión sobre la presión crítica en el diagrama de fases. Entonces, esta es la ecuación general para un gas real y esta para un gas ideal que define la condición de compresibilidad para los gases. ¿Se entendió? Ya. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguno, ingeniero. ¿Todo lo entendieron? Sí. Ingeniero, entendimos. Bueno, el módulo de compresibilidad ya lo mencionamos, es la inversa del coeficiente de compresibilidad alfa. Y bueno, la celeridad del sonido, jóvenes, ubiquen en el apunte el 3.4, es la velocidad de propagación del sonido en el aire, que lo vamos a ver, anoten ahí, se verá en dinámica de fluidos compresibles. Todo el tema celeridad del sonido lo vamos a ver en detalle en dinámica de fluidos compresibles. Así que eso lo pasamos a celeridad del sonido, o sea, la velocidad con la que el sonido se propaga en el aire se verá en dinámica de fluidos compresibles. ¿De acuerdo? Y nos queda la dilatabilidad. Nos queda la dilatabilidad, que es una propiedad física muy importante por ahora, para esta clase. Entonces, la dilatabilidad. Vamos a recordar sus conceptos de dilatación de física. Si ustedes tienen una barra de longitud L0 y incrementan la temperatura, un delta T, la barra se alarga, un delta L. Y el delta L es proporcional a la longitud inicial al delta T. Entonces, el delta L es el coeficiente de dilatación alfa por L0 por delta T. Y bueno, ejemplo de eso, todos los fierros de las parrillas. Si ustedes ven las parrillas donde se hace asado, ¿qué pasa con el fierro? El fierro está así y está así. Como este es un punto fijo y este es un punto fijo y aquí le metemos calor, el fierro se dilata y se alarga. Y a veces es tanto lo que se alarga que termina rompiéndose aquí. Lo han visto, ¿no es cierto? O no han hecho asado nunca. Ese es el mejor ejemplo. Bien. Bueno, esto está mal. Esto es delta L. ¿Se entendió lo que es la dilatación longitudinal? Si ahora uno considera
ya no en una sola dimensión, uno tiene un volumen, sino que uno tiene un cambio del volumen. Entonces, el cambio, fíjense, esto lo puedo escribir así, delta L sobre L0 o diferencial de L sobre L es alfa delta T. Entonces, el cambio de volumen en 3 dimensiones respecto del volumen inicial, esto, va a ser el coeficiente de dilatación volumétrico por el diferencial de T. ¿Se entendió? Y ese coeficiente, como está en el apunte, beta es volumétrico, pero en el apunte aquí aparece una P porque se está definiendo a presión constante. A presión constante. Quiere decir que esa presión atmosférica, si cambia la presión, bueno, cambiará el coeficiente. Bien, y el coeficiente de dilatación volumétrico se define por el dP a dt. Bien, bueno, hasta ahí, jóvenes. Hasta ahí esta clase. ¿Se entendió hasta aquí? Se entendió, ingeniero. Bueno, la clase que viene vamos a Sí, terminar. ingeniero. Perdón, ¿dijo algo, joven? Bien, la clase que viene vamos a dar viscosidad y energía, todo lo que es viscosidad, todo lo que es difusividad y energía superficial. Si podemos dar clases presenciales, yo voy a estar asistiendo, damos presenciales, si no, directamente virtuales, aparecemos el viernes a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. ¿Se entendió la clase, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. Se entendió todo. Con los apuntes. Insisto en esto, es clave que estudien el apunte. Si no, vamos a ir acumulando, para los que me preguntan y me dicen, mire, ingeniero, sus deltas, pónganse a estudiar el apunte para que la clase que viene todo esto ya esté estudiado. Y van a ver cómo esto se va facilitando. Si dejan que se acumule, no funciona. ¿De acuerdo? Está en el apunte todo. ¿Estamos? Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero, gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chau, chau. Hasta luego. Ingeniero, buenas noches.